Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde estén. El video pasado hablé prácticamente de la situación en México y voy a comenzar con lo que pasó en México entre el 2000 y 2006, que después de 70 años cambiamos de partido hegemónico, o partido en el poder, que era el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Digo, de por sí el nombre es ridículo. ¿Cómo puedes institucionalizar una revolución? Se los dejo de tarea. Y bueno, entró otro partido, fue una transición o sea, muy relajada, y llegó un personaje tipo Trump, para que nos entendamos a nivel internacional, pero en payaso, ¿sí? Y pues no, sí fue una desgracia. Y luego siguió ese mismo partido desde mi punto de vista personal, con un buen presidente, pero les voy a hablar del periodo de Vicente Fox, que fue 2000-2006. Entre 2000 y 2006 se movieron muchos capitales. Yo me acuerdo que estaba yo construyendo un edificio de departamentos y mis clientes me dijeron que iban a cambiar por dólares su dinero porque se iba a poner muy difícil la situación, nuevo gobierno, iban a cambiar toda la situación. Yo les dije que no, que yo no veía eso en, en el momento, que yo veía una transición más o menos tersa. Cometieron el error de invertir en dólares y no hubo devaluación. Y bueno, eso nos atrasó el proyecto 2 años. Bueno, pero salieron unas empresas, otras cambiaron de nombre, y un conocido de Twitter dijo que estaba pasando lo mismo que pasó en ese momento, hoy en día, con el gobierno actual. Resulta que en el gobierno de 2000 a 2006 no salieron empresas, cambiaron de dueños. Pongo ejemplo de lo que me tocó vivir. Hotmart México. Hotmart México compró el know-how, o sea, el formato de la institución, y se le puso Hotmart México porque no se compró la franquicia como Starbucks. No, o sea, el concepto completo. Les dijo, te voy a comprar tu know-how, pero va a ser a mi manera. Se tropicalizó, o sea, se diseñó para los mexicanos. Tuvo mucho éxito. Entonces, después de hacer crecer Hotmart México, ya cuando los dueños, los que invirtieron, ya habían recuperado y habían invertido lo que habían programado, decidieron vender a Home Depot y vendieron las tiendas a un excelente precio. Home Depot todavía no termina de aterrizarse porque Home Depot sí tiene el know-how, o sea, el cómo operar con el público mexicano. No somos facilitos, ¿ok? No somos fáciles. Entonces les ha atorado desde el 2002, por ahí, se les ha atorado hasta la fecha. Siguen sin entender al público mexicano, siguen teniendo problemas. Yo trabajé como externo con ellos, pero me salí. Goodyear, México, cerró por problemas con el sindicato de obreros de los que fabrican las llantas. Un sindicato muy poderoso, pero que pusieron sus reglas de productividad. O sea, no te voy a producir hasta aquí. Te voy a pagar doble, triple. Resulta que salía más cara una llanta en México que en Estados Unidos, que en Chile, que en Argentina, que en Brasil, que en Colombia, que... Entonces se les dijo con muchos años de anticipación, o producen más, porque ustedes cobran más que un obrero por hora en Estados Unidos, así de sencillo, y la marca es norteamericana, o cerramos la empresa.
les dio risa. Y en el 2001, abril, cerraron la empresa. Ya regresó a México. Ya no está en el Estado de México, está en San Luis Potosí, un estado que está más al norte y más al centro de lo que es el país. Las empresas van y vienen a donde les convenga, ¿sí? Cerró Carrefour por presión del gobierno porque estaban haciendo prácticas desleales para el consumidor y el gobierno mexicano le dijo, te vas de México. Ya había pasado en España y pasó en México. Entonces tuvieron que vender. Y Chedraui, son empresarios mexicanos, compraron los la empresa, los locales comerciales, las inversiones que tenía Carrefour en México, pues, inventario y todo esto. Y cambiaron el nombre, también estuve en eso, en el movimiento de cierre de bodegas, apertura de bodegas, cierre de CEDIS, centros de distribución, apertura de nuevos centros de distribución y todo esto. Bueno, entonces salieron varias marcas por ahí y que nos indican dos cosas. Primero, que los latinoamericanos ya no estamos dispuestos a funcionar como nos indiquen los norteamericanos. Nosotros estamos en Norteamérica. Estoy hablando de los Estados Unidos de América. Nosotros somos Estados Unidos mexicanos. Los latinoamericanos, desde México hasta la Patagonia, ya no estamos dispuestos a que se nos diga cómo vamos a vivir la vida, cómo vamos a operar, si comemos hamburguesas, pizzas, etc. Ya no, ya no. Somos una potencia económica bien grande. Entonces México tiene tratados de libre comercio. Estamos en bloque con Estados Unidos de América y Canadá. Somos 3 países. Somos por Estados Unidos, no por México. México es el país menos, puede ser más chiquito, económicamente hablando. Pero juntos somos un bloque muy poderoso. Está China, que es una brutalidad. Está la India, está todo Sudamérica, que también tenemos tratado con Sudamérica. Pero tenemos poco conocimiento de Sudamérica como mexicanos y de los sudamericanos hacia México. Como que la comunicación se corta entre Guatemala y Belice, que es frontera con México, en Centroamérica, y piensan que los mexicanos somos indígenas. Y no, los mexicanos somos cosmopolitas. Es decir, somos un mestizaje de un mestizaje de un mestizaje de un mestizaje de un mestizaje y transitan por el país muchísimos ciudadanos de diferentes partes del mundo, de todo el mundo de hecho, ¿sí? Y se quedan a vivir en México. Es un buen país para vivir. ¿Qué pasa actualmente? Que hay una sensación de que desapareció el dinero. No, no desapareció. Está contenido tanto por el gobierno como por inversores privados para después reinvertir cuando haya una mejor situación. Se está cerrando Best Buy, que nunca conectó bien con el mercado mexicano por su formato, ¿sí? Eran entre amables y agresivos, y a los mexicanos no nos gusta que entremos a una tienda y tengamos al vendedor detrás de nosotros persiguiéndonos para ver qué vamos a comprar. Nos gusta primero ver y en el momento que ya decidimos, entonces sí, a ver, si atiéndeme, ¿sí? Eso fue lo que pasó con Best Buy y por su formato, porque lo divertido de ir a Best Buy era ir y ver los objetos físicamente. Dijeron que Audi se iba a ir, acaban de salir a promocionar la planta de Audi
en el estado de Puebla, al sur de la Ciudad de México. No creo que cierren. Digo, pueden cerrar porque además son vehículos de gama muy alta y por la economía mundial va a ser difícil que se vendan vehículos de gama alta. La gente que compre sus vehículos se va a reservar su dinero mientras pasa lo de la pandemia, mientras se aterrizan todas las cosas, y eso es lo que debemos hacer también nosotros. 2021 viene complicado para los que no tienen trabajo. Va a haber un repunte en la economía formal y tenemos que formar nuevos negocios, ¿sí? Negocios en línea, negocios de venta de servicios, de intercambio de servicios. Eso es lo que viene y eso es lo que mejor podemos hacer. Si podemos hacer equipos entre Colombia, México, Guatemala, Belice, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, o sea, tranquilamente podemos hacer. Yo soy mexicano, trabajo con un salvadoreño, con un argentino, con un guatemalteco y ejerzo en los Estados Unidos, por poner un ejemplo, porque tenemos tratado con Estados Unidos. Es decir, si se produce algo en El Salvador, se manda a México y se vende a los Estados Unidos como producto mexicano, vamos a tener que pagar menos impuestos por los convenios, por los tratados de libre comercio. ¿Se puede? Sí. De hecho, en México se fabrica, por lo menos sí sé que los pantalones Levi's, en el estado de Guanajuato, en México, y se termina de etiquetar en los Estados Unidos y se manda a todo el mundo. Eso se hace. Y estamos hablando de ropa, estamos hablando de, pues, máquinas de tecnologías, de 2000 cosas, ¿sí? En México se fabrican las pantallas de televisores, de computadoras, de celulares, de equipo aeroespacial. ¿Por qué? Porque somos buenos para los detalles. Y aquí están las plantas productivas. No se aplican en México, ¿sí? Y lo que se arma en México, por ejemplo, las televisiones, puede ser que las pantallas se manden a China, ya una vez fabricadas en México, y luego regrese el producto ya terminado, la televisión, ¿sí? Y así con Japón, en fin. Pero México es el primer productor de pantallas, el primer productor de productos para aviones, de equipamiento de todos los equipos para aviones. Y México no, en México no producimos aviones. No tenemos, vamos, ni siquiera una marca de vehículo, pero sí fabricamos vehículos en México. Nos espera mucho trabajo. Por favor, cuídense mucho. Ya no podemos echarle la culpa hoy a los gobiernos. Ya no. La gente que se está muriendo por irresponsable. Tenemos que cuidarnos mucho, sí. Así es de que cuídense mucho, coman bien, trabajen en ideas nuevas. Coméntenme cómo les está yendo en la vida. Y nos vemos por aquí, la próxima semana en un nuevo video. ¿Ok? Bye.